En rueda de prensa efectuada este martes 4 de marzo, Raúl Vera y Bernardo Barranco presentaron el libro El Evangelio Social del obispo Raúl Vera, que recopila mediante conversaciones una parte biográfica del cura, así como sus perspectivas sobre temas como el aspecto espiritual, pederastia, elecciones políticas, la violencia durante el sexenio pasado y la postura del Papa Francisco. En Raúl Vera se abrevan, digamos, dos grandes movimientos, uno en el ámbito secular, y otro en el ámbito religioso. En el ámbito secular, movimiento de protesta universitario que va a marcar la vida política de este país. El país es diferente después del 68. Y dos, las reformas conciliares de los años 60. Igualmente, para bien y para mal, la Iglesia ya no va a ser la misma después del Concilio Vaticano II. Cuando Bernardo Barranco me propone este proceso, este trabajo, en donde participando en un diálogo con él, en conversaciones con él, pues él quiere, vamos a decir, presentar después en un libro, pues las raíces de mi ser humano, mi persona, que es lo que se refleja en los primeros capítulos, pero también de mi, digamos, de mi modo de pensar y mi modo de actuar. Yo veía ante mí la grabadora de Bernardo, así la veía, como ve el micrófono, y dije, pero ahora no voy a tener las bocinas dentro de un templo, ahora esto va a ser un libro que va a ir para allá y para allá y para allá, no va a venir para allá y para acá. Entonces, pero acepté con toda humildad y con toda seriedad. Y tanto era la seriedad que no eran cortos nuestros diálogos. Por eso tardamos arriba bueno, entre una y otra cosa, pues yo creo que por lo menos año y medio. Pero los diálogos tardamos, o sea, no era una cosa así de un momento a otro, no era una cosa rápida. Eso es una cosa que yo quería decir, pero también la otra cosa de la que yo estoy convencido, y que yo soy un fraile predicador, y el Evangelio tiene en sí una energía muy grande, que ya abre conciencias. Entonces, la búsqueda de abrir conciencias es una pasión, y al abrirse las conciencias se abren perspectivas diferentes, y esas perspectivas diferentes llevan a construir la historia de manera diferente. Entonces, para mí, ser parte de la Iglesia es también ayudar a la Iglesia. También en este texto yo pensaba mucho, no solo pensaba en la sociedad, pensé mucho en la Iglesia y personas de la Iglesia. ¿Cómo elegir a un personaje, o más bien, cómo no elegir a un personaje como Raúl Vera, que 2 veces ha sido candidato a Premio Nobel de la Paz, que ha estado en la terna, que ha tenido grandes reconocimientos en el exterior, que ha tenido toda una trayectoria que, como decía al principio, marca o deja huella en el ámbito secular, entre los intelectuales, entre la gente de derechos humanos, entre organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, etcétera, que es una voz que es muy escuchada en el ámbito secular y que hasta hace poco estaba siendo, si no silenciada, pero sí como desentonaba en el ámbito de los obispos. Y que ahora con este Papa, ahora con el Papa, el planteamiento es al revés. La voz de Vera tiene mucha fuerza, pero el libro no está hecho a partir de Francisco de hace un año, como decía, está hecho antes. Es un libro que está hecho entre la crisis de Benedicto XVI y el advenimiento de Francisco, pero también a nivel político entre el fin del mandato de Felipe Calderón, con todo el tema de la violencia, y el inicio de Enrique Peña Nieto, con el tema de derechos humanos toca. Es un tema importante la pederastia. Creo que la Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad
¿Y por qué ha perdido credibilidad? Porque el tema de la pederastia está presente en todos los sectores, ¿no? Entre los militares, las escuelas, las familias, los padres de familia son los principales pederastas. Pero ¿por qué la sociedad y la opinión pública tiene una particular sensibilidad cuando un clérigo comete este tipo de atrocidad y de abuso frente a un menor? Porque contradice la esencia y la identidad del clérigo. Porque el sacerdote, fundamentalmente, y la iglesia trabajan con valores, con ética. Y por supuesto, al cometer ese tipo de atropellos, ese tipo de crímenes, se desmorona toda la figura que representa un sacerdote, que trabaja no solamente con valores y con ética, sino trabaja con un compromiso ante Dios. Compromiso es una palabra muy hermosa, con estar, promiso viene de promesa, tener una promesa. Un sacerdote que comete un abuso falta a la promesa, a una promesa divina. Por lo tanto, entonces la sociedad, los medios, siempre hemos sido muy críticos frente a este tema. Yo lo que puedo decir en el caso de don Raúl, he estado muy atento al debate que ha habido aquí en Saltillo. Y es, don Raúl, desde mucho tiempo atrás, no solamente ha sido muy crítico frente al tema, sino que en algún momento incomodó a muchos obispos con su posición. Él hizo una introducción a un libro de San Juana Martínez, en donde él hace una serie de reclamos en la atmósfera de Marcial Maciel y sobre todo muchos encubridores. Y eso le llevó a que tuviera un sacudimiento por parte de la alta jerarquía, que en aquel entonces eran temas que no se tocaban. Y Raúl Vera se atrevió a entrarlo, a meterse. Estoy hablando de este libro fue escrito hace unos 8 o 9 años, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que Raúl Vera es un personaje que está, sobre todo en términos de los derechos humanos, está con los mineros, está con los indígenas, está con las mujeres, está con las minorías sexuales, etcétera. Por supuesto, yo, digamos, de congruencia sería que él está en contra de este tipo de abusos y es una voz desde adentro frente al tema de la pederastia. Yo creo que en ese sentido el tema que se ha planteado acá es un tema que debe ser como dimensionado probablemente de otra manera, ¿no? Y es el tener la confianza a un personaje que no de ayer o de antier, sino desde hace más de 10 años ha tenido una actitud de reproche y de crítica al conjunto del episcopado por temas no solamente de abuso, sino sobre todo el tema de encubrimiento.